Bueno, en este video vamos a discutir el modelo más simple que se puede construir para datos en paneles. Primero piénselo desde un punto de vista, si se quiere, algebraico. Concéntrense en este modelo. Fíjense que si no prestan atención a los subíndices, esto es el modelo lineal general que vimos la primera clase. La única cosa acá rara, si se quiere, innovador, son estos dos subíndices, y t. ¿Está bien? Es esta doble fuente de variabilidad. Para poner un ejemplo, podríamos pensar que I denota unidades, individuos, y T denota el paso del tiempo. Entonces, Y sub IT podría ser, por ejemplo, el consumo de un país en un periodo. Por ejemplo, podría ser el consumo de Argentina en el año 1980. Otra observación podría ser el consumo de Colombia en el año 1970. En ese caso, I lo que hace es denotar países y T lo que hace es denotar periodos, pero realmente I puede ser cualquier cosa y T puede ser cualquier cosa. Vamos a utilizar esto de individuo-tiempo más que nada por una cuestión de verbalización. Entonces en esta notación lo que tenemos es N individuos o países o unidades y T periodos. ¿Está bien? Y de vuelta, y es una variable explicada y x y t es un vector de k variables explicativas. Lo estrambótico está metido en este término, que es el término de error, que ahora tiene tres componentes: mu sub i, delta t y epsilon y t. ¿Por qué tres componentes? Porque acuérdense que el término de error en un modelo de regresión lo que hace es captar la parte de y que no es explicada por x y que es específica de cada observación. Pero en este caso, en donde hay una doble variabilidad, cambiarse de observación quiere decir tres cosas. Quiere decir cambiarse de país, pero no en el tiempo. Cambiarse de periodo, pero no de país. Y cambiarse o en el país o en el periodo. O sea, en definitiva, las tres cosas no observables pueden variar en tres formas. Entonces, en definitiva, este que está acá lo que hace es representar a todo aquello que es no observable y que cambia solo cuando yo me cambio de país o de individuo. Este otro lo que hace es representar a todo aquello que es no observable pero que cambia cuando yo me cambio nada más que en el tiempo. Y este último lo que hace es representar a todo aquello que es no observable y que cambia simplemente cuando yo me cambio de observación, no importa que me cambie de país o de periodo. ¿Está bien? O sea que es el término de error agregado, lo que hace es representa todo aquello que puede cambiar en una dirección o en la otra o en las dos a la vez cuando yo me cambio de observación en un modelo de datos en paneles. Ya les dije, mu sub i son efectos no observables que varían solo por individuo y delta t son efectos no observables que varían cuando yo me cambio de periodo y sub i t son específicos de la observación. Esto que está acá quiere decir sin pérdida de generalidad. De acá en más vamos a suponer que delta t es igual a 0. ¿Por qué sin pérdida de generalidad? Porque vamos a ver que el caso que nos va a resultar relevante es el caso en donde mu sub i es distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos a intentar lidiar con esto y todo lo que hagamos para lidiar con el hecho de que mu sub i es distinto de 0, eventualmente va a servir para lidiar con el caso de que delta t es distinto de 0. Y vamos a ver que lamentablemente o afortunadamente va a tener que ver con el teorema de Frisch-Vogel-Labelle. Hagan esa nota mental. ¿Está bien? Perfecto. Ahí seguimos entregando. Entonces, vamos a ver ahora lo que se llama estimador de efectos fijos. Ojo, lo van a ver por ahí en algunos libros como estimador de efectos fijos, modelo de efectos fijos, pero yo me siento un poquito más cómodo hablando de estimador de efectos fijos. De vuelta, el modelo es este, ¿está bien? En donde acuérdense que ya estamos arrastrando y de acá en más lo vamos a arrastrar siempre, el supuesto de que delta t es igual a 0. Y vamos a ver que siempre el modelo es el mismo, lo que cambia es la estrategia de estimación entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que hace la estrategia de efectos fijos? Está tratando a los beta y a los mu sub i como si fuesen parámetros. ¿Está bien? Insisto,
Eh, Acá hay una pequeña convención que va a depender de si hay un intercepto o no en el modelo. ¿Está bien? Pero fíjense que si esto lo reescribimos en forma sin utilizar vectores, lo que es el modelo para datos de paneles es un modelo en donde las constantes son siempre las mismas, ¿está bien? Y cada país o individuo tiene su propio intercepto, que es musubi más beta 1. ¿Está bien? Entonces, esto nos devuelve al video que vimos antes. Un modelo de datos en paneles, cuando estimamos por efectos fijos, no es otra cosa que un modelo lineal en donde cada país o individuo tiene su propio intercepto. Y ya sabemos cómo lidiar con esto. Si necesitamos que si tenemos n países o n individuos y queremos que cada uno de ellos tenga su propio intercepto, lo que tenemos que hacer es agregarle al modelo n variables binarias por individuo, o como ya dijimos, para no caer en la trampa de las variables binarias, puede ser también el modelo estimado sin intercepto y con n variables binarias. Ojo que esto es una convención, insisto, si no hay intercepto son n variables binarias, si hay un intercepto hay n-1 variables binarias. ¿Cuál es el país o individuo base? Cualquiera, ya lo hemos discutido esto. ¿Bien? En términos matriciales, fíjense que el modelo anterior se puede escribir de esta manera, ¿está bien? En donde y es igual a x beta más d por mu más u, en donde y ahora es un vector que tiene n por t por filas por una columna, y x es una matriz n por t por k columnas. ¿Qué tiene que de dónde sale el n por t? Y es porque hay n países y t periodos, ¿está bien? Ojo con la conformación de esto, y acá hay un error que lo quiero corregir a o vivo. Esto en realidad es 1t, porque estos son t1, ¿está bien? Entonces, fíjense que esta matriz que está acá, es la matriz de las n variables binarias, o sea que implícitamente acá estoy suponiendo que no hay un intercepto. ¿Está bien? O sea que esta es la matriz de variables binarias que habría que agregar para permitir que el modelo tenga n interceptos, uno por país o por individuo. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá estamos de vuelta en casa. ¿Está bien? Si el modelo nosotros lo escribimos de esta manera, ahora lo podemos compactar un poquito más escribiéndolo de esta manera, en donde la matriz x punto lo que hace es juntar la vieja matriz x más las columnas correspondientes a las variables binarias por individuo. Y de vuelta, el vector delta lo que hace es apilar todos los coeficientes de las pendientes más los coeficientes de las variables binarias. Entonces, el estimador de efectos fijos es simplemente el estimador de mínimos cuadrados ordinarios que regresa y en x punto. Dicho de otra manera, es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios que regresa a y en las variables originales x más las variables binarias. Sorprendentemente, eso y nada más que eso es el estimador de efectos fijos para datos en paneles. O sea, es un estimador de mínimos cuadrados ordinarios que agrega n variables binarias por individuo como control, siempre y cuando no haya un intercepto, obviamente, ¿no? Es nada más que eso. El estimador de efectos fijos es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios que agrega n variables binarias. Por eso lo van a ver por ahí por Stata, por donde sea, como LSDB, que es Least Squares Dummy Variables. Nada más que eso. No sé si esto los ilusiona o los desilusiona, pero hacer paneles desde un punto de vista algebraico no es nada más que meter n variables binarias, es nada más que eso. Pero eso es súper interesante, vamos a ver que por el maldito teorema de Fredholm-Labelle eso tiene un montón de intuiciones. Ok, vamos a intentar meter el teorema de Fredholm-Labelle. ¿Está bien? Acuérdense que por el teorema de Fredholm-Labelle, si a mí me interesase estimar beta, lo que puedo hacer es regresar y asterisco en x asterisco, en donde las variables con asterisco son las variables originales, habiéndolas regresado o limpiado del efecto de las variables binarias. Fíjense, por ejemplo, en esta, que esto lo que hace es
generar residuos, de regresar cada una de las columnas de X en todas las variables binarias. Y misma cosa para Y asterisco. ¿Está bien? En donde la matriz MD es la matriz de proyección en el complemento ortogonal de las variables binarias por individuo. Me gusta que ahora podamos usar este lenguaje que tiene esta forma, ¿no? Lo que les voy a dejar como ejercicio es medio plomo, pero me parece que se aprende mucho y francamente, desde un punto de vista algebraico, que es idéntico a este ejercicio que les dejé de calcular desvíos con respecto a las medias, es que los X asterisco y T, o sea, los residuos de regresar cualquier columna de X en las variables binarias por individuo, se pueden escribir de esta manera, como la variable original menos la media por país. O sea, esto que está acá es la sumatoria desde T igual a 1 hasta T mayúscula de X y T. Por ejemplo, si X y T es el consumo del país I en el año T, esto es algo así como el promedio histórico de todos los consumos para el país I. O sea que en definitiva, X y T asterisco es la variable original menos algo así como su media histórica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este resultado? Que controlar por efectos fijos a la larga es lo mismo que restarle a cada observación su media individual. Acá parece más claro que lo que quiero decir. El teorema de Frisch-Vogel-Labelle sugiere que hay dos formas idénticas, algebraicamente idénticas, de obtener el estimador de efectos fijos. Una es ir por el método directo, que es regresar a Y en las X y todas las variables binarias por individuo. Y el otro método, de acuerdo al teorema de Frisch-Vogel-Labelle, es hacer la siguiente cosa. Primero, restarle a todas las observaciones su media histórica, o sea, expresar todas las variables como diferencias con respecto al promedio histórico por individuo y después regresar esas variables. Vamos a ver que esto, más allá de ser un truco algebraico, tiene un montón de intuición. En particular, cuando veamos variables instrumentales y cuando en el próximo video en particular veamos por qué el estimador de efectos fijos resuelve un problema de endogeneidades, vamos a discutir eso. ¿Qué tengo en el próximo video? Voy a discutir lo que les prometí. ¿Por qué disponer de datos en paneles permite resolver un problema de variables omitidas sin necesidad de observar e incorporar esas variables omitidas? Nos vemos en el próximo video.